El sol del mediodía caía con fuerza sobre el campo de fútbol de San Argento, un pueblo costero que respiraba deporte a cada paso. Las calles principales estaban llenas de banderas con los colores del equipo local, y no era extraño ver a los vecinos debatiendo sobre los fichajes y los próximos rivales. Allí, entre gradas sencillas y un césped bien cuidado, jugaban Adrián y Marcos, dos jóvenes cuyas trayectorias de vida habían estado ligadas al balón desde la infancia. Sin embargo, ninguno podía presagiar que esa pasión deportiva los llevaría a descubrir un amor que removería sus cimientos. Para ambos, el fútbol había sido el centro de todo desde que tenían uso de razón. Adrián, que rondaba los 22 años, era el clásico mediocampista creativo, el cerebro, en el campo. Creció en las calles de San Argento, con un balón siempre pegado a sus pies y la admiración de vecinos y familiares que lo veían destacarse en las ligas juveniles. «Llegarás lejos, muchacho», repetía su abuelo, convencido de que ese talento desbordante merecía un escenario mayor. Por su parte, Marcos, de 21 años, era un delantero espigado, con una zancada admirable y un olfato de gol que impresionaba. Su familia había llegado a San Argento cuando él tenía 10 años, y aunque era algo tímido, se integró pronto a la escuela de fútbol local. Fue allí donde conoció a Adrián, un chico un año mayor, vivaz y siempre sonriente, que lo acogió con actitud fraterna. Rápidamente, se hicieron amigos de entrenamientos, compartiendo pelotas y aprendizajes. En el barrio, se les veía chutar a la par en la cancha de cemento, puliendo la técnica que el club agradecía cada temporada. Las familias, tanto la de Adrián como la de Marcos, se hicieron cercanas, casi como un clan futbolero que celebraba cada ascenso de categoría con asados en el patio de uno o del otro. Sin embargo, a medida que crecían, la complicidad infantil comenzó a transformarse en algo más complejo. Ambos notaban una armonía muy particular en el campo, pero sobre todo fuera de él, cuando las conversaciones se alargaban y las miradas se hacían más profundas. Todavía en la adolescencia, ninguno se atrevía a descifrar aquella chispa interna que los diferenciaba de otras amistades. La adolescencia llegó junto con las hormonas y la curiosidad sobre el futuro. Mientras algunos compañeros del equipo hablaban de novias, Marcos y Adrián se mantenían discretos, sin grandes historias que contar. En el vestuario, era como la típica cháchara de «¿Has visto a la chica nueva?» o «¿Quién te gusta en el instituto?». Marcos se encogía de hombros, receloso, y Adrián, con su personalidad abierta, daba respuestas evasivas. Algunos compañeros bromeaban: «Vais a quedaros solteros al paso que vais», recibiendo carcajadas que a ellos no les hacía mucha gracia. Entre partidos y entrenamientos, ambos siguieron codeándose con más gente, pero la lealtad entre ellos no se rompía. Se escribían mensajes tras cada derrota, se animaban en cada paso, y la familia de uno y otro se confiaban recomendaciones si aparecía una beca deportiva o un scouting que rondaba la zona. Con los 17 años encima, la sospecha de un sentimiento mayor a la mera amistad se enredaba en sus conciencias, generando un aleteo de mariposas que se encendía cuando se encontraban a solas. Adrián, más sociable, tuvo un par de citas con chicas del pueblo. Sin embargo, nunca sintió química real. Se culpaba a sí mismo por esa desazón, y se preguntaba si su verdadero interés apuntaba en otra dirección. Por su parte, Marcos, introvertido y tímido, se escudaba en excusas para no salir con nadie, alegando que no tenía tiempo o que estaba volcado en el fútbol. De fondo, latía el miedo a reconocer que su cercanía con Adrián trascendía lo fraternal, y a la vez, lo anhelaba en silencio. El punto de quiebre llegó en la pretemporada del año que cumplían la mayoría de edad. El club organizó un viaje a la capital para un torneo sub-19. Era la primera vez que salían de la comarca y competían en un escenario de mayor nivel. Se alojaron en un polideportivo, durmiendo en colchonetas junto a otros equipos juveniles. A Adrián y a Marco los ubicaron juntos, como era usual, pues el entrenador sabía que tenían una sincronía en el campo y una amistad forjada. Ese fin de semana, mientras la mayoría de compañeros salía a pasear o a ligar con chicas de otros equipos, ellos preferían echar un vistazo a los estadios cercanos, y cuando caía la noche, se quedaban en la habitación hablando de sueños profesionales. «Imagínate, si nos dieran la oportunidad de fichar en un club grande», soltaba Marcos con los ojos iluminados. Adrián asentía, pero su atención se fijaba en la forma en que Marcos gesticulaba, y en la calidez de su risa. Una noche, con las luces apagadas tras la cena, empezaron a hablar de la vida personal. Marcos abrió un poco su corazón, reconociendo que nunca había sentido real interés en las chicas con quienes se relacionaban en el pueblo. Adrián sintió un escalofrío al oírlo, porque se reconocía en esas palabras. Se guardó, no obstante, la confesión de que a veces, cuando coincidían en el vestuario, sentía un anhelo de tocarlo más allá de la camaradería. La charla quedó a medias, dejando un halo de tensión amistosa que los acompañó de vuelta a San Argento. Con 19 y 18 años respectivamente, la directiva del club de Santa Arenas los ascendió al primer equipo, que competía en tercera división. El ambiente se volvió más serio.
Había entrenadores, fisios y un vestuario diferente, con hombres mayores que a veces soltaban chistes subidos de tono o comentarios que, sin mala intención, podían resultar hirientes para quien sintiera que no encajaba en la imagen macho del fútbol local. Ni Marcos ni Adrián sabían cómo expresar su posible orientación o si querían hacerlo. Preferían reforzar su amistad, sin soltar detalles, pero en cada gol, la forma en que se abrazaban tenía un calor distinto que varios compañeros notaron. Mientras tanto, la comunidad del pueblo los admiraba por su talento, sin imaginar que cada día era un cúmulo de emociones contradictorias. Adrián se debatía entre la lealtad al fútbol y la ansiedad de que un rumor lo arrinconara. Marcos, más introspectivo, se atrevía a confesarle a su diario personal: siento algo por Adrián, lo veo cada día en el campo y es como si me faltara el aliento. Pero no sé si él también. La brecha definitiva se presentó en junio, cuando el entrenador concedió 4 días libres al plantel tras una buena racha de victoria. Entre los compañeros, se propuso ir a la playa. La mayoría organizó un plan a gran escala con familias o novias. Adrián y Marcos, libres y sin parejas, optaron por ir juntos a un apartamento que los padres de Adrián tenían en la costa, más discreto. Hablaban de días de sol y footing matinal, asegurando que mantendrían la forma. El primer día, al llegar, se impresionaron de la belleza del mar con aguas turquesas. Colocaron sus maletas en la pequeña estancia del apartamento y se dispusieron a explorar. En la tarde, corrieron por la orilla, sintiendo la arena bajo los pies. El sol brillaba, pintando la piel con un tono dorado, y la brisa marina refrescaba el ambiente. Al acabar, se tumbaron bajo una sombrilla, conversando de su trayectoria en el equipo y de los objetivos futuros. Una chispa de intimidad los acercó. Marcos, recostado, apoyó un brazo sobre la toalla y rozó sin querer la mano de Adrián. Fue un leve contacto que, sin declararlo, enviaba una corriente eléctrica. Durante la noche, compraron unas pizzas y se sentaron en la terraza, bebiendo refrescos y mirando las estrellas, con el rumor del mar de fondo. Las risas se mezclaban con las confidencias. En ese ambiente, Adrián, mirando la estela blanca de la luna sobre el agua, se atrevió a avanzar un paso, habló de sus sentimientos, con rodeos, hasta soltar: a veces, me he preguntado si lo que siento por ti es más que amistad. El silencio de Marcos fue corto, pues con un temblor en la voz, respondió: yo también, tengo esa duda. O quizás ya no es duda. Se abrazaron, sintiendo el temblor de dos jóvenes enamorados. No hubo besos apasionados, solo la certeza de haberse encontrado. Con la luna y el mar como testigos, se quedaron así, hombro con hombro, dejando que el corazón se expresara con esa ternura sin palabras. Al día siguiente, un chaparrón inesperado los retuvo en el apartamento. Agradecieron la ocasión para charlar con calma, sin playa ni paseos. Prepararon un desayuno sencillo y se sentaron en la mesa, donde la conversación desembocó en lo que ambos evitaban: ¿qué somos? ¿Y cómo lo diremos al equipo? El temor no era pequeño, sabían de historias de futbolistas gays que sufrían rechazo o comentarios malintencionados. Sin embargo, se apoyaron mutuamente, repitiendo que podrían mantenerlo en privado si lo consideraban necesario. Prefiero que sea algo nuestro. No quiero escándalos ni chismes que afecten al club, dijo Marcos con un susurro. Entiendo. No tenemos que gritarlo a los 4 vientos, pero no quiero fingir que no eres lo que más me importa. Adrián le tocó la mano con un suspiro de alivio. Fue un diálogo sincero, en el que, entre miedos y sonrisas, acordaron vivir su relación a su ritmo, sin ocultarse completamente pero sin exhibirse de forma que les generase estrés. Decidieron no etiquetar de secreto lo suyo, sino de historia personal, que se contaría a su debido momento. Al volver a los entrenamientos, las cosas siguieron normales, con la excepción de que Adrián y Marcos se sentían más unidos, se pasaban la pelota en el campo con una complicidad brutal, y en los rounds, la forma de retarse con sonrisas fugaces denotaba algo más que compañerismo. Algunos notaban ese brillo. Incluso un periodista local se atrevió a comentar que la conexión entre Marcos y Adrián era clave en el equipo y se preguntaba si su amistad venía de la niñez. En el vestuario, Samu, un defensa veterano, los encaró una tarde: sois muy amiguetes últimamente. ¿Todo bien, no? Sonreían forzados y respondían un sí, claro, sin querer detallar. Samu, con la experiencia de muchos años en la misma plantilla, olfateó la verdad, pero no presionó. Les soltó un: si necesitáis algo, contad conmigo, antes de marcharse, dejándolos con la sensación de que no todos los compañeros serían hostiles. Al final, la tensión bajó, y siguieron rindiendo al máximo, con la esperanza de conseguir un ascenso que el club ansiaba. Y con la ilusión de que un día, si la ocasión lo dictaba, explicarían su relación a los cercanos. En las semanas siguientes, la relación creció en discreción. Salían algunos fines de semana a pueblos cercanos, paseaban por senderos boscosos, se tomaban fotos en miradores.
En los entrenamientos, si uno se lesionaba, el otro corría a ver cómo estaba, levantando cejas en alguno que no entendía tanta preocupación, pero no malintencionada. Una noche tras un triunfo en casa, Marcos se ofreció a acompañar a Adrián a casa, con la excusa de ir luego a por su moto. La caminata con la luna alumbrando las aceras tuvo un final en la puerta de la casa de Adrián, donde se atrevieron a darse un suave abrazo en la penumbra. Un vecino que pasaba con el perro soltó un "buenas noches, chavales". Con el corazón en un puño, se separaron, temiendo miradas críticas, pero el vecino simplemente siguió su camino. Fue una lección de que, a veces, los miedos son mayores en la mente que en la realidad. En la intimidad, siguieron sin grandes alardes, pero el amor se notaba en cada detalle, la forma en que Marcos acariciaba el pelo de Adrián cuando éste se echaba en el sofá tras un entrenamiento duro, el cómo Adrián insistía en cocinar algo distinto para mimar a Marcos tras un gol decisivo. Sin necesidad de planes majestuosos, esa cotidianidad se convirtió en la prueba de que su lazo era sólido, y no una mera aventura. La liga siguió avanzando y Santa Arenas llegó a la última jornada con opciones de ascender de categoría. El estadio se llenó, la afición coreaba sus nombres, y se respiraba un fervor que contagiaba. Durante el calentamiento, Adrián y Marcos se dieron un choque de puños y se miraron con un "a por todas", que valía tanto para el fútbol como para su vida. El partido resultó tenso. Al final, con un gol en el minuto 85, marcado por Marcos tras una genial asistencia de Adrián, se impusieron 2-1. El estadio estalló de júbilo. Jugadores, directivos, aficionados, todos saltaron a festejar el ascenso. Marcos corrió desbocado hacia Adrián y lo abrazó con tal fervor que la línea entre la alegría deportiva y la sentimental se borró. Sus rostros quedaron a escasos centímetros, con el bullicio de fondo. Un par de cámaras fotográficas inmortalizaron ese instante. Fue una imagen ambigua, no llegaron a besarse, pero su comunión era tan fuerte que muchos la percibieron. Tras la explosión colectiva de alegría, los vestuarios se llenaron de espuma y champán. Y en medio de la fiesta, Samu, el veterano que sospechaba, se acercó a Adrián y Marcos y dijo con complicidad: "Enhorabuena, chavales, por todo", mientras les guiñaba un ojo, denotando que su lazo no pasaba desapercibido pero tampoco producía rechazo. Ambos sonrieron, sintiendo una gratitud inmensa. Días después, la ciudad de San Argento celebró el ascenso con una caravana. Adrián y Marcos aparecían en el autocar del equipo, recibiendo el aplauso de la gente. Nadie les preguntó nada de su vida íntima, todos festejaban el logro deportivo. Por dentro, ellos sabían que su mayor victoria había sido atreverse a vivir su relación con honestidad, fuera de prejuicios y temores. Con el verano, el club les otorgó vacaciones, y decidieron emprender un pequeño viaje a un balneario costero, donde pudieron caminar de la mano sin sentir la presión de las miradas locales. Allí, sobre la arena, con las olas rompiendo en la orilla y un atardecer púrpura en el cielo, se sentaron a contemplar cómo su historia había cuajado en un amor maduro. Sin besos públicos estridentes ni grandes declaraciones, su complicidad albergaba una ternura innegable. Fue en ese entorno que Marcos soltó una frase que lo resumía todo: "Nunca pensé que de un simple balón pudieran hacer algo tan grande". Adrián, riendo, contestó: "Pues ya ves, a veces el fútbol es más que goles. También une vidas". Y allí se fundieron en un abrazo donde el rumor del mar acompañó cada latido. Un abrazo que, sin duda, simbolizaba su futuro en común, porque mientras siguieran pateando un balón o recorriendo la vida mano a mano, sabían que, más allá del campo, su mayor triunfo era haberse reconocido y amado con la serenidad y valentía que merecían.